día. Bien, un momentito, por favor. Creo que el volumen lo pongas aquí, porque está saliendo de acá. Claro que sí. Un poquito ahí. En 40. Perfecto. Hola, ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Yo los veo a todos como si estuvieran presentes. Sí, doctor, se le ve y se le escucha. Buen día. La sala 2 también, ¿me escuchan? Hola. Buen día, doctor. Sí. La sala 2, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctor, te escucha. Perfecto. Bien. Vamos a continuar con el tema número 3, que está referido a la capacidad. Hay una cuestión importante que quiero remarcar hoy en la clase, y es la que está referida al artículo 1008 en sus tres incisos. Y se refiere desde luego tiene una connotación directa con lo que es la capacidad. Sabemos que la capacidad para suceder en la sucesión, para entrar a la sucesión, en nuestra legislación está contemplada en el artículo 1008, ¿no? Pero en general, ustedes ya han estudiado, ya hemos analizado en el trabajo, en el paper que les pedí, sobre la significación de la capacidad. Pero yo quiero llegar a un análisis con ustedes respecto del inciso tercero del artículo 1008. Pero primero veremos qué es lo que tenemos que analizar en nuestro código. En el artículo 1008 se refiere a la capacidad de las personas. El parágrafo 1 dice: para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. O sea que hay tres conceptos que tenemos que tener muy en cuenta y que están interligados entre unos y otros, y que aparentemente nos llevaría en los tres incisos que contiene el artículo 1008, entraremos en una contradicción respecto de lo que se llama en nuestro código las sucesiones fideicomisarias, que hace referencia al artículo 1158, si no me equivoco. Me esperan un momentito, 1146, 1158. Un momento. Institución 1156. No. Hay un artículo especial que en un momento más les voy a señalar, y que se refiere a las sustituciones hereditarias. Es importante tomar en cuenta porque las sustituciones tenían como objeto que una persona, cuando no está en condiciones de poder ingresar a la sucesión, podía ingresar otra persona en su lugar. Y eso ha dado lugar a que nosotros tengamos, en nuestro código, tengamos
un tratamiento especial. Doctor, Sí, disculpe, ¿será el artículo 1170? a ver, léelo, por favor. Adelante, da lectura. Artículo 1170, prohibición de herencias fideicomisarias. Ese es. A ver, Son nulas las instituciones fideicomisarias, cualquiera fuere la forma que revistan. Habiendo cláusula fideicomisaria, entran a la sucesión los herederos legales respecto a los bienes afectados por esa cláusula. vean ustedes, aquí hay una cuestión bien interesante, que en nuestra legislación las herencias fideicomisarias están prohibidas. Y están prohibidas con la nulidad. La pena legal para las herencias fideicomisarias son la que no tenga no surtan ningún efecto legal. Pero, ¿qué son las herencias fideicomisarias? Hay que partir primero de la institución del fideicomiso. ¿En qué consiste el fideicomiso? Fideicomiso, hay varias conceptualizaciones, pero desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, el fideicomiso es entregar a alguien, dar a alguien, al fideicomisario, el fideicomitente le da al fideicomisario para que éste realice una serie de actos en nombre de aquel, con la obligación luego de devolverle, de entregarle inclusive más los frutos, no solamente lo que ha recibido, sino más los frutos. En nuestra legislación tenemos en el derecho positivo, tenemos la figura del fideicomiso y como una operación, un negocio jurídico de carácter comercial. Pero en el derecho civil y más que todo en el derecho sucesorio, que ha merecido la prohibición de nuestro código, del código de 1976, se refería a que cuando una persona instituía a otra en testamento como su heredero, le daba el encargo, le daba la misión de que esta persona tenía que entregar, tenía que traspasar todos los bienes que hayas recibido en favor de otra persona. ¿Esto qué viene a significar? Viene a significar que cuando una persona hace testamento y dice instituyo como mi heredero al señor fulano de tal, para que esta persona le haga entrega con posterioridad a mi hijo o a mi nieto fulano de tal, cumplidas ciertas condiciones y más que todo referidas al transcurso del tiempo, del plazo, es decir, la madurez, etc. La doctrina hace referencia a esta institución desde la época medieval, indicando de que cuando los hijos se iban hacia alguna aventura o a las cruzadas, en esa época, un poco antes de la Edad Media, ellos había la posibilidad de que no regresen, que no vuelvan. El señor feudal entonces lo que hacía era instituía como sus herederos a una persona ajena a la sucesión, completamente ajena a la sucesión, pero le daba el encargo, le ponía el encargo, señalaba en el testamento de que tenía la obligación de devolverle, de entregarle todo el acervo hereditario, todo el patrimonio al hijo pródigo, llamaremos así, el hijo que salió y que volvió. Eso ha tenido una evolución hasta el antiguo derecho francés, en el Código Civil francés, que también negaban, en la legislación negaban la existencia de las herencias fideicomisarias. Pero hay otras legislaciones, como la legislación española, que sí permite. ¿Y en qué consiste todo esto? Consiste en que una persona puede, si se fijan ustedes en el artículo 1008, en el parágrafo tercero del artículo 1008, que señala
son válidas 1008. En lo referente a la capacidad para suceder, dice, los hijos que aún no estando concebidos todavía de una persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. El doctor Villafuerte hace una suerte de crítica y un análisis muy, muy interesante, haciendo mención al proyecto del Código Civil de Demetrio Toro. Don Demetrio Toro fue uno de los que hizo en el año 20, fue uno de los que presentó un proyecto de modificación del Código Civil nuestro, pero de acuerdo a lo que se comenta es que el año 2021 más o menos, nuestro país estaba embarcado en la presentación de una demanda contra Chile en la Liga de las Naciones. Y además el proyecto del doctor Toro tenía más de 4,000 artículos. Pero curiosamente en el proyecto del doctor Toro hay una disposición legal, si ustedes tienen a la mano el libro del doctor Villafuerte, ojo que esta es una nueva edición del doctor Villafuerte, es una segunda impresión, una segunda edición. Lo que él hace es, tanto en los 2 tomos que tiene en la segunda, creo que la segunda edición, que es la tercera, él hace mucho énfasis en el artículo 1000 del nuestro, es en el artículo 1170, y en el proyecto del doctor Toro, de don Demetrio Toro, él habla del artículo 1333, parágrafo 2. No se le dio importancia, no le dimos importancia al proyecto del doctor Toro por, les digo, diversas circunstancias, entre ellas la Liga de las Naciones, nuestra demanda, y por otra parte también la extensión que tenía el código. Nuestro código de Napoleón tenía 1571 artículos, creo, y el actual tiene 1578, creo. No hay mucha diferencia, pero el del doctor Toro era 3 meses más grande, y desde luego fue una obra muy interesante, y que no sé si alguno de ustedes ha tenido acceso o tiene acceso o sabe o tiene alguna fotocopia que me encantaría tener. Yo no lo tengo, el proyecto Toro, pero me encantaría tenerlo. No sé si ustedes, alguno de sus papás, sus abuelos que hayan sido abogados, pudieran tener un ejemplar del código, del anteproyecto del Código Civil de don Demetrio Toro. Si lo tuvieran, por favor me dejan saber, me avisan para que a ver si podemos extraer algunas cosas importantes e interesantes de ahí. Pero el tema es el siguiente en todo esto. En el parágrafo 3º del código se dice: los hijos que aún no estando concebidos todavía, o sea, no hay concepción, cuando de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sus herederos. Aparentemente esta última parte dice pueden ser instituidos herederos con la condición de que no estén concebidos y que tiene que ocurrir el fallecimiento del testador. Se les da la calidad, tendrían la calidad o tendrían la capacidad para ingresar por sucesión, ingresar a la sucesión. Esto es muy similar, tremendamente similar e importante con relación a las herencias fideicomisarias que están prohibidas. Si tenemos en cuenta que las herencias fideicomisarias en el artículo 1170 que están prohibidas, consisten en la asignación, en el nombramiento de una persona para que esta persona cumpla el encargo, el fideicomiso que le da a alguien, en este caso el testador, para que luego de ocurridos algunos hechos le haga entrega de la sucesión de los bienes hereditarios a una persona llamada por ley.
que tenga una vocación sucesoria muy, pero muy, muy cercana. Entonces, en esta clase de sucesión intervienen dos elementos. Primero, tiene que hacerse un testamento. Segundo, tiene que tomarse en cuenta el elemento personal, que es la persona que va a recibir por testamento y que es una persona ajena a la sucesión, es un tercero, pero ese tercero cumple o va a cumplir la misión, el encargo de entregarle a un heredero que probablemente en ese momento no exista en la totalidad de la herencia. Si se fijan ustedes, en el espíritu del artículo 1100 o del artículo 1008, en el parágrafo tercero, dice: los hijos que aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador pueden ser instituidos sucesores. Aquí el tema es que el testador, ya les expliqué en algún momento, puede disponer en su testamento indicando de que instituyo como mi heredero a los hijos que pudiera tener mi hija María, o los hijos que pueda tener mi hijo Juan. Cualesquiera de los dos, no interesa. Pero si el de cuyos establece esa situación, es que está dando aplicación al artículo 1008 en cuanto a las personas que no están ni concebidas, ni están personas, ni han nacido, personas que no existen a la vida del derecho. Entonces, ¿qué ocurre? A través del artículo 1178, o de 1170, mejor dicho, se crea la prohibición de realizar esto. Entonces, acá hay un choque entre el artículo 1170 y el artículo 1008, tercer parágrafo. Con lo cual, si en un momento determinado se tendría que se presentara una situación de esta naturaleza, alguno de los herederos pudiera pudiera presentar algún tipo de nulidad para excluir de la sucesión a una persona que ha sido nombrada, que ha sido instituida mediante testamento. Ojo, hay que tomar en cuenta, muy, muy en cuenta, de que esta clase de situaciones solamente se presentan en vía testamental, es decir, en una sucesión testamentaria. Porque vean lo que dice el artículo 1008 en su parágrafo 3. Los hijos que aún no estando concebidos todavía de una persona de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. Entonces, es propia de esta clase de herederos, de esta clase y esta característica de herederos, las personas que no están existentes, y al no estar existentes no tienen capacidad, son inexistentes. Las personas que estando concebidas nazcan dentro de los plazos que establece la ley y que son dentro de los 300 días contados a partir de la fecha de la concepción, y que van a ser herederos si nacen dentro de ese periodo de los 300 días, que son periodos de gestación máxima, y que desde luego esto ha llevado a algunas discusiones de carácter doctrinal y algún caso de jurisprudencia, ni siquiera de jurisprudencia, era un caso que no llegó a ser caso de jurisprudencia, pero sí fue un tema discutido en esa época, y que ocurrió en Cochabamba cuando un gerente de una fábrica de zapatos muy conocida en Cochabamba, que ustedes ya la conocen, no voy a dar nombres, es una empresa extranjera que desde hace mucho tiempo fabrica zapatos para los bolivianos, inclusive en un determinado momento realizan exportaciones. Tenía como propietario a un ciudadano, creo, de Hungría y luego nacionalizado canadiense. La característica, o era checoslovaco,
creo que era Checoslovaquia, no sé, no estoy seguro, pero esa parte no la tengo muy clara. Pero de todas maneras era una transnacional que se estableció en Cochabamba hace mucho tiempo y que es y está en este momento fabricando, es un gran fabricante de zapatos y zapatillas. Ellos tenían como política y modelo empresarial ser administrados por personas que ellos mandaban desde Europa. Creo que no estoy seguro, pero hablaremos de Checoslovaquia o de Hungría, no sé, uno de los dos. Pero mandaban los gerentes para que trabajen aquí en Bolivia. Mandaron a un gerente, y aquí viene un poquito la historia, mandaron a un gerente que a los 2 años que estuvo acá en el país contrajo matrimonio con una dama boliviana y en una de esas circunstancias él pierde la vida en un accidente de tránsito, muere y desde luego él tenía sus padres en Europa, en Checoslovaquia o Hungría, y vinieron los padres acá a Bolivia y resultaron que la esposa estaba esperando familia. Y a los padres, a los progenitores del que falleció, les causó les llamó mucha la atención porque el hijo anteriormente en Europa, antes de venir a Bolivia, había sido diagnosticado como una persona que no podía tener hijos. Así que vino acá y resulta que la esposa estaba embarazada. Entonces, ¿cuál era la figura jurídica de todo esto? De acuerdo a nuestro código, al código actual, primero veremos cómo sería el espectro si no hubiera habido supuestamente mala fe, no hubiera habido una actitud negativa por parte de la cónyuge. Y después vamos a analizar la posición jurídica de los padres. Entonces, la esposa estaba esperando familia y llegaron los padres y cuando vemos que quiénes son los que ingresan a la sucesión son las personas por nacer. Entonces, estaba concebido, sí, porque la esposa estaba embarazada y que iba a nacer y había que tomarse en cuenta el plazo dentro del cual podía nacer la criatura para que tenga la capacidad necesaria para ingresar a la sucesión. Si ingresaba a la sucesión, si nacía y nacía como ya estaba concebido y nacía dentro de los plazos que establecía la ley, los padres estaban excluidos, porque de acuerdo con la legislación nacional y muchas otras legislaciones, los hijos excluyen a los hijos que son los descendientes, excluyen a los ascendientes. Entonces, la herencia se defería en favor del hijo que iba a nacer y del cónyuge supérstite. En cambio, si es que ocurría lo contrario, en las concurrencias, en el artículo 1163, concurrencia de cónyuge con ascendientes, dice, si el difunto ha dejado uno más ascendientes y cónyuge, la legítima de todos ellos y la porción disponible son los señalados en el artículo 1160. ¿Y cuál es la porción que les podría tocar a los ascendientes y al cónyuge? El 1160 dice, legítima de los ascendientes. Si el difunto no deja descendientes, y este es el caso, ni hijo adoptivo, ni descendientes de este, sino ascendientes, la legítima pertenece a estos en las 2/3 partes del patrimonio. O sea, estamos hablando de un 66%. La tercera parte restante constituye la porción disponible del de cuyos
destinada a liberalidades mediante donaciones o mediante legados en favor de sus parientes y extraños. Pero, ¿qué ocurre? Aquí lo que pasó fue que falleció el hijo tenía a sus padres ascendientes, tenía el cónyuge y tenía un hijo por nacer. Si nacía el hijo, o sea, si nace el hijo, conforme estaban dando las situaciones, el hijo excluía, o sea, como descendiente, excluía a los ascendientes. Por lo tanto, los llamados a la sucesión era el hijo por nacer y el cónyuge superstite, que llevaban todo el acervo hereditario, que aparte de eso era un acervo hereditario bastante importante porque como era una persona que la mandaban a Bolivia, la mandaban con muchas prerrogativas y que, bueno, la herencia se hablaba de que era en esa época arriba de $1 millón, lo que dice. Entonces, ¿cómo se resolvió el caso? No se llegó a conocer exactamente qué fue lo que ocurrió, pero vamos a hacer algunas suposiciones de carácter, nada más que para el análisis jurídico. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que, o los hechos, fallece en un accidente de tránsito supuestamente el esposo. El esposo era casado y según los padres trajeron un certificado por el cual antes de que venga a Bolivia esta persona, el hijo, no podía concebir. Es decir, que no, ¿cuál habrá sido la circunstancia? Pero no podía procrear hijos. Y de pronto aparece acá en Bolivia, aparece en Cochabamba, aparece la señora, la esposa, encinta, es decir, en estado de gravidez pronta no tan pronta, pero sí para tener ya el niño, ¿no? Para el niño o la niña. Los padres demandan esta situación ante la cual porque los padres al traer el certificado excluían cualquier otra posibilidad de que pudiera quedar embarazada la nuera. Pero de acuerdo a lo que se comentaba en esa época, era que el hijo que estaba por nacer, nació dentro de los 300 días. Es decir, que había una ratificación de la calidad de heredero de la persona que fallece, es decir, del gerente de esta fábrica. Ocurre que los padres dicen, lo que se comenta, es que llegaron a un acuerdo con la esposa y porque nació dentro de los 300 días. Si es que nace dentro de los 300 días, la presunción de que el hijo tenga por padre al marido, como dice la presunción en el artículo 1000 de nuestro código, los padres se habrían quedado sin ninguna pretensión. Pero ¿en qué queda lo que viene a decir? Bueno, en esa época no se podía determinar a través de los exámenes de ADN, que si hubiera pasado eso, el caso hubiera estado resuelto, ¿no? Este es un caso más o menos por los años 70, principios de los 70, según me comentaban. Y bueno, este caso lo traigo siempre a colación en clases para hacerles un diálogo, para establecer un diálogo, un debate con ustedes. Y yo divido la clase en dos, vamos a dividir ahora inclusive la clase en dos. Los de la sala 1 van a ser los abogados de los padres, del que ha fallecido, y los de la sala 2 van a ser los abogados de la esposa. La demanda era supuestamente por un fraude que habría cometido la esposa y tal vez una infidelidad de parte de la esposa, puesto que los padres traían desde Europa, traían un certificado de un instituto médico en el cual se señalaba, se indicaba
de que el hijo no podía procrear. ¿Y cómo es que ahora aparece con un hijo en Bolivia, con un hijo nacido? La esposa esperando familia que iba a nacer en Bolivia. Y como que después ya se supo que el hijo nació dentro de los 300 días. Quiero escuchar algunas opiniones de parte de ustedes y cuando hablen, el que quiera hablar, el que quiera tomar la palabra, se va a identificar a cuál de los dos grupos pertenece. Si pertenece al grupo A, o sea, la sala 1 o a la sala 2, para que veremos cuál podría ser la posible situación que podamos arribar si tiene una posición lógica coherente, una posición de lógica jurídica soportable y para que veamos cómo funciona el sistema, cómo funciona el derecho sucesorio en estos casos. Señores alumnos, tienen la palabra. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Doctor, disculpe, una consulta. Previamente, ¿podría indicarnos qué código civil vamos a utilizar para el caso? El Código Civil actual, el nuestro. ¿Por qué? Porque el Código Civil nuestro es de 1976 y parece que los hechos eran cuando ya estaba en vigencia el Código del 76. A ver, ¿quién va a ser de abogado de los padres? Doctor, una consulta. Pregunta. Una pregunta, doctor. En esos tiempos de los años 70, 80, como usted menciona, ¿cómo se probaba la paternidad de un hijo, ya que no había el examen de ADN? Solamente con las presunciones que establecía la ley. No había otra. Ese es otro tema, ¿no? Pero ha levantado la mano Eric y Kenneth, los dos. A ver, el uno, ¿a quién o los dos van a defender al padre quién va a defender al padre y quién va a defender quién va a defender a los padres y quién va a defender a la esposa? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Disculpe, bajo lo que ha mencionado ahorita, nosotros podríamos, claro, tomar en cuenta una presunción que está en una norma como el lineamiento por el que nos deberíamos guiar, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, tenemos también que existen pruebas que pueden ayudar a los padres del decuyus a demostrar que ese niño no era su hijo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos ese certificado y hoy en día, como usted mencionó, habría sido mucho más fácil con una prueba de ADN, pero como en ese tiempo no existía, yo creo que directamente la presunción que tenemos en nuestro Código Civil de los 300 días puede ser destruida con el tipo de pruebas que han presentado los padres del decuyo. A ver, pues, abogado, ¿dónde vas a ir vos? ¿Vas a ser abogado de la esposa? ¿O abogado Yo de los quiero padres? intentar hacer de los padres, porque bueno, lo veo más complicado, pero a ver, quiero intentar Perfecto. de los padres. Ok, uno. ¿Quién puede ser, Kenneth? ¿Estás en la misma sala? Parece que sí, o no, no sé. Sí, doctor, estoy en la misma sala. Yo igual quería tomar ese criterio. Podríamos tomar la presunción de Un ratito. filiación de la... Yo quisiera que vos actúes como juez, bueno, como juez. Yo necesito a alguien de la sala, de la otra sala para que sea el abogado de la señora. Y hagamos un breve intercambio de ideas para que al final veamos cómo podría fallar hipotéticamente, cómo se podría resolver hipotéticamente este caso. ¿Cómo podrían defender? ¿Qué tácticas vamos? Es una cosa un ejercicio bien bonito que vamos a hacer. A ver, necesito a alguien de la otra sala. ¿No hay nadie? Entonces, los de la sala, que ustedes están en la sala 1, en la sala 2, Eric, Daniel. En la 1 estamos nosotros. Entonces, ¿no hay nadie en la sala 2? Si no hay nadie en la sala 2, entonces voy a borrarlos a todos, porque nadie levanta la mano. Nadie quiere participar de la clase. ¿Eso significa que han abandonado la clase? A ver. Doctor. Sí, Claudia, a ver. Yo voy a defender a la señora. Me parece bien. Entonces, vamos, ya tenemos ya ojo, que en cualquier momento, cualquiera de los dos
los que estén en la sala 1 o en la sala 2 pueden intervenir. Pero el que esté en la sala 1, que es el que va a defender a los padres, no se confunda y esté defendiendo a la esposa. Y viceversa, los de la sala 1, que no se confundan y que estén saliendo en defensa de los padres. Una cuestión tremendamente importante. Y vamos a ver luego qué va a decir el juez, cómo va a resolver el juez. A ver, tenemos la demanda. La demanda sería sobre declaratoria de incapacidad para recibir por testamento de parte de un supuesto hijo que estaría concebido por parte de la señora fulana de tal. Pide en definitiva en la demanda de que se declare que el hijo no ha sido concebido dentro del matrimonio y por lo tanto no le corresponde la sucesión hereditaria, y los llamados con vocación sucesoria a la sucesión serían los padres, es decir, los ascendientes, más el cónyuge superstite. Y el hijo no podría tener, porque no sería hijo habido dentro del matrimonio. Para este efecto, los padres presentan como prueba el certificado de una institución médica llamaremos de Checoslovaquia. No se olviden que en esa época era tanto Hungría como Checoslovaquia, cualquiera de los dos, eran países que estaban en la órbita comunista, en el bloque socialista de la URSS. Entonces, Bolivia sí tenía relaciones diplomáticas con Checoslovaquia. Aquí había una agencia de representación de una industria que producía automóviles Skoda y motocicletas Jawa y CZ. No sé si se acuerdan de algunos de ustedes. El tema es que el certificado, a ver, no quiero adelantarme para nada porque vamos a entrar a lo que diga la defensa. La defensa niega la demanda, contesta negando la demanda, indicando de que sí, el hijo que está por nacer es habido dentro del matrimonio. Ha sido habido dentro del matrimonio, presenta el certificado de matrimonio, pero no adjunta ninguna otra prueba, como para decir que el esposo, es decir, su esposo, era una persona que podía concebir. ¿Qué cosas más pueden hacer? ¿Qué podían hacer ustedes en el término de prueba, abierto el término de prueba? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden presentar como probanzas para sostener cada uno de las pretensiones? Quisiera escuchar. Ojo, hay un certificado y en el otro no hay nada. No tiene ningún certificado. ¿Qué haríamos? ¿Cómo procederíamos como táctica? A ver, Claudia. Bueno, doctor, primero, una de las tácticas puede ser recurrir a los derechos que tiene en este caso el concebido, el cual tiene derecho a un nombre que tanto le otorga el Código Civil en aquel entonces, donde tiene derecho a llevar el apellido paterno y materno, y como usted dijo que ya lo había presentado la señora, tiene derecho por haber nacido dentro del matrimonio. Asimismo, doctor, podría, ya que no había las pruebas de ADN, pero podría tal vez recurrir a testigos que muestren cómo era la vida matrimonial en la pareja, si habían problemas, ausencias largas, o demostrar que realmente era un matrimonio sólido y no podría haber habido la posibilidad de una infidelidad o un engaño o un fraude. Perfecto. A ver, ¿qué dice la otra parte? Doctor, bueno, bajo lo comentado, yo creo que sí, es decir, obviamente tiene derecho, ¿no es cierto?, a la filiación, al nombre paterno y materno, pero en el caso del nombre, como derecho ya sea establecido como derecho en nuestra Constitución o derecho de la personalidad dentro de nuestro Código Civil para identificar a una persona, tampoco es imprescindible que exista el nombre por medio del apellido paterno, ¿no es cierto? Tranquilamente se puede realizar la filiación y establecer el nombre únicamente con el de la madre. Creo que eso no vulneraría tampoco ningún interés del niño. Y segundo, claro,
nosotros tenemos como prueba, dice mi compañera, los derechos de este niño o del concebido, en este caso, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos vamos a analizar lo que es la fuerza probatoria, la fuerza probatoria va a ser la eficacia de un medio de prueba para demostrar la verdad de un hecho, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me pregunto, o hago la pregunta de si una presunción va a poder demostrar la verdad de un hecho de forma más certera que un certificado médico, es decir, que está apoyado en la ciencia, porque las ciencias médicas son una rama del conocimiento que yo creo que tiene mucho más peso en cuanto a prueba que una presunción que está dentro de la norma. A ver, ¿qué haría en ese caso, Claudia? Usted es abogada de la señora. Así es, doctor. Bueno, en ese caso, doctor, yo respondería indicando que, como usted indicó, que el niño ha nacido dentro de los 300 días y bueno... No es así después. Entendido. Eso, en este momento no estamos en el caso de que el niño ya había nacido. No, Todavía. me voy a lo que en el plazo que iba a nacer, doctor, estaría dentro de un plazo en el que el de cuyos habría conocido del embarazo. Y si él, estando consciente de los estudios que se había hecho en Europa, ha aceptado que su esposa estaba embarazada, doctor, entonces hay algo ahí, ¿no? Que tal vez no está claro, que lastimosamente no ha habido otro examen para dar de baja, pero si él se hubiera enterado que su esposa se ha embarazado y él no puede ser padre, entonces hubiera él mismo tomado medidas al respecto, como por ejemplo una separación, o tal vez hubiera dado a conocer el hecho a otros familiares. Pero si él estaba consciente de que antes de morir su esposa estaba ya embarazada, me parece que de algún modo podría haber sido equívoco este examen en Europa. Me parece que no tuvo tiempo para darse cuenta que estaba embarazada su esposa, murió antes. A ver, ese es un tema. A ver, Eric, otra vez, adelante. Respondiendo igual, o sea, ¿cómo podría tener entonces la certeza, el de cuyos, de que esta persona estaba embarazada? Es decir, no ha habido un tiempo razonable para que esta persona pueda haberse dado cuenta del hecho. Entonces, en ese sentido, no le consta a ninguna persona, ni testigo tampoco que pueda haberse dado cuenta, salvo se demuestre lo contrario, de que el de cuyos tenía conocimiento del embarazo. Era muy difícil que él tenga conocimiento del embarazo y tenía también todo el derecho a decidir qué hacer con el respectivo tiempo. No tenía por qué tomar una decisión tampoco inmediata. Entonces, la clave, la prueba más importante que tienen los padres es el certificado de una institución médica en Europa que dice que el hijo no podía concebir, ¿no es cierto? Esa documentación vino legalizada por el Consulado de Bolivia, etcétera, etcétera, y surte todos los efectos jurídicos en el país. ¿Qué hace la otra parte? Entonces, solamente va a decir, veamos si opera la presunción. La prueba presuntiva versus la prueba documental, haciendo una valoración de los dos en cuanto a lo que la forma que tiene que razonar el juez. ¿Qué dices, Kenneth? ¿Cómo la valorarías siendo vos como juez? Bueno, actualmente sería mucho más fácil decidirlo, doctor. Sobre todo ahorita sí, no. Sí. En ese momento yo valoraría más el certificado, porque no tendríamos en conocimiento lo que el padre hubiera querido si realmente conocía de eso. Y yo creo que un certificado, sobre todo que viene de Europa, es plena prueba para nosotros, doctor. Yo creo que en ese contexto yo optaría por ese camino. Ya, ahora hasta ahí está bien. Lo vamos a complicar un poquito más. Los abogados de la señora se contactan con unos abogados de Checoslovaquia, digamos, y les piden primero que certifiquen, que determinen si el instituto en el cual le han hecho los exámenes a este señor existe, qué grado de competencia tienen los señores o el médico que ha certificado, si es un médico especialista o es un médico general, que el instituto del cual se obtuvo la certificación
era un instituto que tenía tradición y con alguna experiencia, con mucha experiencia al respecto. Resulta que llegan los abogados que contrata la señora en Europa, le dicen que el instituto era un instituto de carácter general, que los médicos que lo habrían asistido al hijo no eran médicos especialistas en la materia y que no podían emitir ninguna otra certificación porque se necesitaban exámenes complementarios, se realicen exámenes más complementarios o más exámenes para llegar a la determinación de que el hijo no podía concebir. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Claudia con su equipo de abogados? Ha conseguido una prueba que va a destruir, probablemente a poner en duda y en entredicho el certificado el único certificado que tenían los padres respecto de los hijos, o respecto del hijo que se suponía no podía concebir. Llegado, les digo, el caso se llegó a una transacción antes de que inclusive antes de que el hijo nazca, etcétera, etcétera, se llegó a transar. Pero con eso no avanzamos en nada en la materia. Lo que quiero yo es que ahora cada uno de ustedes es qué hacemos, cómo procedemos. Claudia me dijo nada más que era ingresar para que funcione la presunción, etcétera, de que se tiene al hijo, y no enfocó nada en cuanto a la destrucción o encontrar algún mecanismo para desvirtuar la prueba documental que se había presentado. Pero resulta que sí, después se da cuenta ella y contrata a los abogados en Europa, y los abogados obtienen un certificado. Llega el momento, Kenneth, que te toca decidir. ¿Cómo lo decides? Si es verídico y lo que ha hecho Claudia, ha destruido evidentemente la competencia, ha puesto en duda las pericias que tenían los médicos sobre el certificado de ADN. En ese caso yo creo que la presunción vendría a ser más certera en esta ocasión, doctor. Entonces, ¿cómo fallarías vos? Yo sí lo consideraría tendría la vocación para suceder, capaz para suceder al nonato. Nota que vos eres juez y probablemente algunos de los que estén acá van a ser jueces, no sé. Entonces, ¿qué es lo que, cómo dirías? ¿Cómo fallarías el caso? ¿Probado, improbado, probado en parte, probado cómo sería? Eso es lo importante, pues, para ustedes, lo que falta a los estudiantes de la Universidad de la UNSA es mucho más práctica. Y los que entran a los tribunales para hacer prácticas son contados, y hay que tener mucha muñeca. Y para entrar ahí, ya saben, hay que ser fulano, hay que estar del partido de gobierno, de diversa índole. Eso les restringe un poco a ustedes. Porque el derecho no es solamente lo que está en el código. Probablemente ustedes, cuando han llegado a la materia de contratos, les han dicho, diga qué es un contrato, define lo que es un contrato. Y que todos saben definir un contrato. Pero otra cosa es que, a ver, hágame un contrato de compra-venta con condición suspensiva. A ver, los quiero ver. Eso falta en la facultad. El derecho vivo, el derecho en la práctica. Yo trato de, por lo menos en la materia que estamos, involucrar no solamente temas de derecho sucesores, sino temas de derecho contractual, temas de derecho comercial, temas de derecho internacional privado, porque en esta materia se presta muchísimo para todo eso, más si aún consideramos de que es una materia de último año, y en derecho civil trata de abarcar todo lo que ustedes han estudiado. Las personas, ¿por qué? Porque es un elemento tremendamente importante, el elemento personal en una sucesión, los bienes, que son los bienes que se transmiten, las obligaciones que se dejan,
o que pueden generarse como consecuencia del fallecimiento. Y por último, ¿quiénes son los llamados, los que van a ingresar a la sucesión, siendo sucesión testamentaria, siendo sucesión ab intestato o sucesión contractual? Eso es lo que me interesa para que ustedes tengan una visión un poquito más clara, más amplia, para cuando sean abogados adquieran algún tipo de destreza o de, que les digo, de técnica para poder llevar todos los conocimientos teóricos llevados a la práctica. Bueno, así que adelante, Claudia. Doctor, también tengo una posición, no sé si tal vez un poco para reforzar, pero doctor, en el anterior Código de Familias, el artículo 185, doctor, hacía referencia a los hijos nacidos antes de los 180 días del matrimonio incluso. Entonces, si bien tal vez en este caso el de Cuyos no tenía conocimiento del embarazo, estaría comprendido, doctor, en ese periodo también, o sea, estaría protegido solo por haber estado dentro del matrimonio. Mira, 180 días son los periodos de gestación mínima. 300 días son los periodos, o es el periodo de gestación máxima, ¿no? Nuestro código no toma en cuenta el periodo de gestación mínima, sino el de gestación máxima. Tiene que, para ser heredero, el niño o la niña que está concebido, tiene que nacer dentro de los 300 días de ocurrido el fallecimiento del de cuyos. Si no nace dentro de los 300 días, nace después, la presunción no funciona. Ahora, si nace antes de los 180 días, tampoco va a funcionar, porque ya la cosa es mucho más clara, ¿no? ¿Qué dice el juez en este caso? ¿Qué diría el juez en este caso? Yo, doctor, por tanto, el suscrito juez público en materia civil y comercial, Kenneth Villar, falla declarando aprobada la demanda en todas sus partes, doctor. ¿Declara aprobada la demanda en todas sus partes? Sí, sí. O sea, en favor de los padres, digo, sí, de los padres. ¿De los padres? No. Perdón, doctor, de la madre. O sea, en todo caso, probada en favor de no, pues es improbada la demanda, sería en todo caso. ¿No es cierto? Sí, doctor. Improbada la demanda, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿qué? ¿Qué declararías? Lo declararía capaz para poder suceder, doctor. Claro. ¿Por qué? Porque sería una persona que ya ha controvertido, bueno, el ejercicio, como les digo, es un ejercicio que hasta donde, que yo lo armé hasta que supe que llegaron a una transacción en los hechos. No es un caso de jurisprudencia, es nada más que un caso basado en algunos hechos reales, pero que después supe que había llegado a una transacción. Los términos de la transacción no los conozco. No sé. Pero ¿cómo podrían haber llegado a una transacción? ¿Cómo se podría haber resuelto esto? ¿Quién tendría que, si llega a una transacción, el acuerdo transaccional que pueda presentar, puede ser, tiene que cumplir los requisitos necesarios en los cuales hay o existirían algunos aspectos no posibles de estar dentro de la transacción? O sea, hechos o circunstancias no transables, que la ley los puede considerar como no transables. ¿Qué opinan? Doctor. A ver, Eric, luego Claudia. Doctor, en este caso sería, por ejemplo, la legítima. ¿Qué pasa si la madre, de repente, si, por ejemplo, se ha llegado a una transacción, se quiere tocar el patrimonio destinado a la legítima? En ese caso, ese patrimonio está protegido y no puede ser transado, ¿no es cierto? O sea, no puede ser parte dentro de una transacción para dirimir la controversia dentro del proceso. El tema es si esto puede ser transable o no. ¿Qué opinan? Yo creo que no, doctor. Es decir, mire, a mí me parece que en este caso seguramente la señora
ha debido de alguna manera intentar desvirtuar, ¿no es cierto?, la prueba que tenían los padres. Y en el miedo tal vez de los padres de perder el proceso han debido llegar a una transacción, pero ahora ahí está mi pregunta, o sea, no debería ser transable en materia sucesoria este tipo de casos, porque estarías lesionando la legítima y los derechos sucesorios de las personas que vayan a ser llamadas como herederos. Y En este caso sería el concebido y la cónyuge superstite si es que así ha fallado si es que así se ha transado, por ejemplo. Y además creo que no debería transarse eso, no debería estar a disposición de partes o sea, la institución de herederos, no debería poder transarse eso en un proceso, desde mi punto de vista. te falta un poco más de análisis con el tema de cuáles son los bienes o derechos sujetos de transacción. Si hay uno de esos que dice que no se puede transar, tienes que señalar cuáles son. José Antonio, levantaste la mano. Sí, doctor, voy a presentar recurso de apelación en contra del fallo del juez Kenner del Villar, toda vez que el juez no ha valorado la prueba que hemos presentado del instituto médico, declarando improbada la demanda bajo el fundamento simplemente de que el instituto no es especializado en estas pruebas. Sin embargo, el juez no está tomando en cuenta que los médicos son debidamente certificados y se están dedicando a este tipo de pruebas de paternidad en el sentido de que el señor pueda o no tener hijos. En ese sentido, el juez no ha valorado la prueba que está debidamente certificada y apostillada en nuestro país, doctor. Por eso vamos a presentar el recurso de apelación, doctor. Pero es nada más que vos estás presentando diciendo que no ha valorado, pero algo más necesitas, porque en segunda instancia no vas a ganar. Estás diciendo más de lo mismo. No hubiera sido mejor que junto con tu colega Eric Daniel, hubieran presentado un otro certificado, ¿no? Donde sí afirme lo que estás diciendo. Doctor, no puedo presentar un certificado posterior a la demanda, puesto que las pruebas se presentan previamente a la demanda. Lo único que podríamos hacer es bajo juramento de no haber conocido la prueba, ¿no? Prueba de reciente obtención. No. ¿Acaso no puedes presentar con juramento de reciente obtención? A ver, un poquito, muchachos. Sí, justamente eso le digo. Puedes entonces, no es que no puedes. ¿No es cierto? Sí, doctor. Ya están en quinto año ustedes, ya van a ser abogados, tienen que estar razonando, ya tienen que estar pensando y no se inventen. No se puede. Igual sí que lo que dijo Eric, no es que no se puede porque, a ver, ¿por qué no se puede? ¿Dónde está eso? A ver, Kenneth. Doctor, yo creo que sí se podría, porque si ahorita nos estamos regulando con el actual Código Civil, leemos lo concerniente al articulado respecto al contrato de transacción, artículo 945. Dice que se aplica para, artículo 945, la transacción es un contrato por el cual, mediante concesiones recíprocas, se dirimen derechos de cualquier clase, ya sea para que se cumplan o se reconozcan, ya para poner término a los litigios comenzados o por comenzar siempre que este no esté prohibida por ley. Tendríamos que verificar con certeza si está o no prohibido por ley. Claro, pues, entonces, antes de hacer una transacción, a ver, hay que ver si la ley permite o no permite este tipo de transacción, porque de por medio hay algunos, no sé si hay unas cuestiones de orden público y de buenas costumbres. ¿No es cierto? Ahora, alternativa a la, ¿cómo se llama? A la transacción, ¿qué pueden hacer ustedes? A ver, Claudia Alanorca, adelante. Doctor, yo creo que con la transacción se está aceptando lo que dice la otra parte. Por eso es que más o menos se llega a lo que es a una conciliación, está transando algún dinero de por medio. Nos conocemos los términos de la transacción, pero el tema es si se puede transar o no. Ahora, ¿habrá alguna otra forma, una alternativa
a la transacción para dar como conclusión extraordinaria del proceso? ¿Quién ha sido profesor de procedimiento civil de ustedes? ¿Están llevando o no han? Estamos llevando a la paralela de esta materia, doctor. ¿Con quién? Yo estoy pasando con el doctor Villarruel. Ya. Entonces, van a aprender bien ahí. Después, o sea, ¿podían presentar un retiro de la demanda? Sí, doctor, se puede porque es un tema privado. Ay, caramba. Y si ya has contestado, ya estás hecho todo, ¿vas a retirar la demanda? ¿Cuándo puedes retirar la demanda? Antes, doctor, antes de que se inicie la demanda, el proceso. Antes de que se notifique a la otra parte. Puedes retirarla, puedes modificarla, puedes hacer varias otras cosas, pero retirar la demanda dentro ya de un proceso, ¿cuáles son las formas extraordinarias de conclusión del proceso? Bueno, eso ya es otra materia, pero tomen en cuenta ustedes, tienen que tomar en cuenta de que hay una apelación acá, ¿no es cierto? En la apelación han conseguido un certificado donde dice que el instituto que presta los servicios es un instituto competente, es un instituto que tiene especialidades y que los médicos que han certificado son médicos especialistas. Frente al otro certificado que presentó Claudia en representación de su cliente, que indicaba de que el certificado era un certificado que no era pertinente porque no reunían las condiciones necesarias, los profesionales no eran los idóneos. ¿Qué hace? Ahora otra vez, ¿qué hace el juez? Seguimos pensando que el de segunda instancia va a ser también figurativamente. La sala le toca en la sala civil segunda y están los doctores A, B y Kenneth Alexis otra vez, sin haber conocido desde luego la sentencia de primera instancia. Y el vocal relator es el doctor Kenneth Alexis Villar Gisbert. A ver cómo resolvería el caso. Pero doctor, no me quedó muy claro lo que el compañero Altamirano en sí buscaba impugnar. Tal vez si me lo vuelva a repetir. Él presentó un certificado también en segunda instancia, con apertura de término en segunda instancia, en el que demostraba que el instituto era un instituto competente, que hacían esta clase de análisis, ¿no? Y que los médicos que que habían intervenido eran médicos especializados en la materia. O sea, en otras palabras, supuestamente deja sin efecto el certificado que había presentado la parte demandada. Es decir, los abogados, el conjunto de abogados que comandaba o que comanda Claudia. Entonces, le toca al vocal relator, ojo, hay prueba de segunda instancia. Hay una prueba literal, una prueba documental presentada en segunda instancia con juramento de reciente obtención. Sí, doctor. Sí. Respecto a eso, ahora sí estaba recordando con total certeza, pero el compañero Altamirano iba más referido a las pruebas de paternidad y lo que presentaba la compañera Claudia era en síntesis a la idoneidad de los médicos. El compañero Altamirano podrá haber presentado su documentación diciendo que sí eran capaces, los más adecuados, referente para acreditar la paternidad, pero aquí se está demostrando otra cosa que está confundiendo el compañero Altamirano, que es que el de Cuyus no tenía la facultad, no tenía las cualidades para ser padre. No se está acreditando su paternidad o no, sino que no tenía las cualidades para ser padre. Y de eso ya se quería desvirtuado, doctor. ¿O no?
Disculpe, compañero Kenneth, limítese a referirse a la prueba a la cual está refiriendo el doctor. Prueba referente al instituto médico del cual está hablando el doctor, la prueba de reciente obtención, más allá de los alegatos, refiérase a la prueba, compañero de Villar. A ver, Jimena, ¿qué dices? Adelante. Buenos días. Bueno, yo pienso que sería importante que la compañera que está de abogada, en este caso de la señora que ha quedado viuda, que pregunte bien e interrogue bien a su cliente, porque a la final realmente la cliente es la que sabe si es hijo o no del de cuyos. Y si realmente, pues, o sea, la sinceridad también debe primar. Usted sabe que como abogados, pues tenemos que solicitar la verdad y según eso ya poder implementar distintos criterios. Si realmente, pues, ella alega que es el hijo y demás, entonces habrá que lucharla. Pero, ¿qué tal si en su sinceridad dice que realmente, pues, no es hijo del de cuyos? Bueno, pero ella afirma que es hijo, ¿no? Que sí, ya está en proceso y no puede volver atrás. O si vuelve atrás va a perder. Entonces, no se olvide que hay intereses económicos de por medio. Si gana ella en el proceso, los padres salen no ingresan a la sucesión porque no tienen vocación sucesoria. Entonces, toda la indemnización y demás cuestiones va a parar al hijo y a ella. Si ganan los padres, se excluye al hijo, ingresan a la sucesión los abuelos, los ascendientes, en 2/3 partes y 1/3 parte para el cónyuge. Ese es el juego de intereses. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa de parte de ustedes es ver cómo podíamos, porque si vamos a hacer un examen de ADN, si vamos a decir que ella dice que va la señora cliente de Claudia se arrepiente y dice, no, que esto otro. Ahí denota inclusive una falta de ética porque ella quería aprovecharse, etcétera, etcétera, y que habría cometido fraude o simulación. Y eso no es posible, ¿no es cierto? Así que de lo que se trata es de ver el derecho como está, el derecho si funciona. Se hizo, aparte del resultado que tuvo el caso en la realidad, estamos viendo de que hay una demanda, la demanda ha sido declarada improbada y por lo tanto probada ha debido tal vez reconvenir, una cosa de esas no sabemos, pero improbada la demanda y por lo tanto el hijo de la señora, el hijo habido en matrimonio es el heredero al fallecimiento del señor fulano de tal. Contra eso hay una apelación, se presenta una prueba de reciente obtención y resulta que el vocal de la corte puede ser el señor X, que no puede ser el mismo juez, porque si no habría, ya saben bien ustedes que se lo puede recusar, cualquiera de las partes lo puede recusar, pero en segunda instancia también vuelve a ganar la señora. ¿Por qué? Porque los documentos que han acompañado como dice, como aclaró en su momento Kenneth, y los documentos que presentó el conjunto de abogados del doctor José Antonio Altamirano han sido documentos insuficientes para que no hubo formación de convicción en los vocales de la corte como para revocar la sentencia y se revoca la sentencia y se tiene que o se revoca, ¿no es cierto?, la sentencia de primera instancia y se dispone que ingrese a la sucesión. En este caso sería que se revoca la sentencia y que ingresen sí a la sucesión los padres. Entonces, ¿qué le corresponderá a la otra parte, Claudia? ¿Qué haría usted? Bueno, doctor, sí, en este caso, si se hubiese... Adelante. Bueno, doctor, si es que los documentos hubieran sido
digamos, los más idóneos para demostrar que, digamos, si el instituto estaba especializado, doctor, no sé si es válido, pero también hubiese buscado estudios de personas que, porque existen, que en algún momento fueron declarados estériles, pero posteriormente llegaron a ser padres, doctor. Además, alegaría solicitando un estudio adicional de que qué tanto puede haber afectado el cambio en este caso, del hábitat del de Cuyos al haber cambiado de Europa a Bolivia y muchas otras condiciones, doctor, que puedan reforzar que probablemente sí ha llegado a concebir en Bolivia. Pero no te quedan, ya perdiste en segunda instancia, porque ganaste en primera instancia, en segunda instancia se revoca y perdiste. ¿Qué te queda procesalmente? Me queda, doctor, recurrir al Tribunal de Sucre. Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto? Ex Corte Suprema. Entonces, así es, doctor. Allá son juicios ¿de qué clase? Y bueno, doctor, ahí lo que voy a solicitar es que se revise tanto en primera instancia y como ha habido en segunda instancia el cumplimiento de los procedimientos. Hay que ver si tienes base para qué, para pedir qué cosa. Estos son temas netamente procesales, bueno, de derecho procesal civil. Vas a presentar un recurso de nulidad o un recurso de casación. O nulidad si es que hay vicios procedimentales, no corresponde. ¿Qué pedirías? ¿La casación del auto de vista? Porque has perdido en segunda instancia, ¿no es cierto? Ok. Cierto. Ahora, es un juicio de puro derecho. No se admiten pruebas. ¿O hay apertura de término de prueba en recurso de casación? ¿Quién ha levantado la mano? Adelante. Dana Lozano, a ver, adelante. Ah, no, escucha, se fue. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, llegamos a un momento en que, a ver, José Antonio. Doctor, no hay apertura de término de prueba y aparte, la parte demandante no puede introducir nuevos argumentos, doctor, a la demanda. ¿No es Eso cierto? nada más. Así como está. Guara Monroy, ¿qué dices? Sí, doctor. Antes de que se llegue, ¿no?, al Tribunal Supremo, yo pienso que la demanda, o sea, como abogada de la demandante, o de la que está siendo demandada la señora, yo podría también incluir el artículo 1 del código y decir que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle. En este caso, el niño se va a beneficiar de toda la herencia, básicamente. Y Claro. ese es un Ese es un fundamento que tiene que tendría que utilizar también si es que va a haber si se va a casar el auto de vista, o sea, la resolución de segunda instancia, si se va a dictar una nueva sentencia en el Tribunal Supremo. Por cierto, cuando se dicta una nueva sentencia es que el auto de vista es que significa la casación, significa que va a dictarse una otra resolución que puede favorecer al de primera instancia. Es decir, que puede favorecer, no al de primera instancia, sería casi similar al fallo de primera instancia en la que ganó la parte demandada. Entonces ya tenemos un resultado de que se ejercita el recurso de nulidad, de nulidad de casación, y en la casación la Corte Suprema dispone que el hijo ha habido dentro del matrimonio, tiene por padre al marido, que, en fin. Ahora, resulta que el hijo lo complicaremos un poquito más antes el hijo no nace nace después de los 300 días. Después, no nace dentro. ¿Qué ocurre? Estando el proceso en curso, ¿quién creen que gana? Ganan los padres, doctor. Ganamos nosotros, doctor. O sea, ¿por qué? Porque no ha estado en ese límite que estaba aceptado, que es de los 300 días el nacimiento del niño. O sea, no se ha cumplido
O sea, no ha nacido dentro del periodo máximo. Y eso ¿qué daría lugar qué daría a pensar? ¿Que la señora obró de mala fe? Bueno, doctor, no se puede saber si obró de mala fe, pero de que no es su hijo, no es. Tal vez ella también estaba confundida, pero habría que hacerse, digamos, o sea, habría que buscar más argumentos, pero de que no era hijo de Cuyos no era. ¿Sí? A ver, ¿qué tal, Guara? Y luego, Eric. Sí, doctor. Si el niño nace fuera de los 300 días, a menos que no se tenga una prueba de que la señora tal vez ha tomado parte del accidente del señor o algo, como que no tiene mucho sentido. Tal vez ni siquiera la señora conocía que el señor tenía ya la prueba de esterilidad del anterior y ella pensaba que el señor era un señor normal, ¿no? Así que o sea, es algo complicado, pero ganarían los padres, pues. Es que, doctor, según la ciencia, es imposible que una mujer pueda llevar un embarazo por más de 300 días. Entonces, eso, por ejemplo, directamente descarta que el de Cuyos ha sido el padre del bebé, que en este caso nació después de los 300 días supuestos. Claro. Así sería, doctor. Claro, pero el periodo de gestación máxima son... ¿Cuántos son 300 días? ¿Cuántos meses son 300 días? Resulta casi ser como que 10 meses, doctor, y normalmente un embarazo pues oscila entre los 9 meses. Ahora ya se calculan por semanas. Sí, doctor, las 40 semanas. 40 semanas de embarazo, sí, claro. Es ahora, el más. ¿no creen ustedes que se debería modificar en esa parte del Código Civil, en vez de hablar de días, hablar de semanas, o estamos hablando de lo mismo? Sería mejor de semanas, doctor, porque claro, en la actualidad ya se maneja por semanas. Bueno, de acuerdo con me tenía que decir usted, pues, de acuerdo con el Instituto, ¿cómo se llama?, de Ginecología de la Universidad de Oxford, o de la Universidad de Melbourne en Australia, o de la Universidad, o del hospital, no sé qué tantos en Buenos Aires, o del hospital, o de la Clínica Las Condes en Chile, de acuerdo con la opinión de cada de connotados galenos extranjeros que han hecho, ¿cómo se llama?, estudios prácticos y llegan a determinar eso. Pero así, de acuerdo a lo que uno sabe, no, tiene que presentar todo lo que tenga que presentarse, tiene que ser debidamente fundamentado, ¿no es cierto? ¿No creen ustedes? Sí, hay que justificar, doctor. Como dice, por ejemplo, ¿no?, los ginecopediatras, cuál es el tiempo máximo de un embarazo y todo eso. Así es. Bien, aquí viene todo esto, aquí viene todo este caso. Espero que haya sido un poquito de importancia. Viene a analizar la capacidad sucesoria. Ahora, si analizamos, si vemos que el niño o la niña nace después de los 300 días o 40 semanas del embarazo, ¿ingresa o no ingresa a la sucesión? ¿Tiene vocación sucesoria o no tiene? ¿Qué dicen? A ver. Claudia. ¿Ah? Olvídate, ya no estás defendiendo a nadie vos. Ya, olvídense, ya no están defendiendo nada, ya se acabó el juicio. Ahora volveremos al tema de la clase. Pierde la vocación sucesoria, doctor. No tiene vocación sucesoria, ¿no es cierto? No tiene capacidad. No tiene, porque habrá nacido, pero no puede ingresar a la sucesión porque no es hijo. Entonces, ¿qué es la capacidad sucesoria? Aquí tenemos que acudir un poco a la doctrina y lo que dice, una definición que da el doctor Villafuerte, que probablemente es la condensación de muchas otras definiciones y opiniones muy valederas que se han dado en materia sucesoria. Dice, es la aptitud jurídica para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa. Sujeto pasivo, recibir por herencia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si bien nace, si bien existe, es persona, tiene personalidad jurídica, supuestamente el hijo que haya nacido, pero ¿tiene o no tiene capacidad jurídica para recibir por testamento?
para recibir o ser sujeto pasivo de una sucesión mortis causa. ¿Qué creen? Razonando es que, a ver, Eric. Yo creo que todas las personas, doctor, tienen capacidad sucesoria. Sin embargo, para particulares casos, no, como por ejemplo en el caso de que el concebido haya existido posterior a los 300 días de la apertura de la sucesión. Entonces, en el libro del doctor Villafuerte se nos da ese más o menos ese criterio, es decir, que toda persona va a tener capacidad de suceder como tiene capacidad jurídica. Sin embargo, van a haber determinados casos en los que frente a determinados sujetos no va a tener esa capacidad de suceder o de percibir una herencia o el acervo hereditario. Eso se llama vocación sucesoria. Tiene capacidad, porque ha nacido todo, pero no tiene vocación sucesoria en este caso. ¿Por qué no tiene vocación sucesoria? ¿Qué le falta? Vocación hereditaria. ¿Qué le falta? En nuestro caso que hemos estudiado. ¿Qué le falta? Vínculo de parentesco. Hay ausencia de vínculo de parentesco. ¿De quién? No es hijo de la persona que ha nacido. Perdón, no es la persona que ha nacido, no es hijo de la persona que ha fallecido. En el caso nuestro es de este señor extranjero. Resulta que ha nacido o si nació después de los 300 días y la presunción que establece la ley dice, no, señor, no tiene capacidad, no tiene vocación sucesor, no puede ser sucesor. Entonces, ¿a qué llamamos capacidad? ¿A qué llamamos vocación? ¿Y a qué llamamos delación? Son términos muy usados, tremendamente usados en nuestro código, aunque muchos de ellos, como por ejemplo vocación sucesoria, viene a ser más que todo la aplicación de principios generales especializados en derecho sucesorio. La delación solamente se habla en un solo artículo del Código Civil nuestro, en el artículo 1002, al hablar del ofrecimiento que se hace, el deferimiento que se hace de la herencia a terceros. Y la vocación sucesoria es el llamamiento que se hace a los herederos, la convocatoria que se hace a los herederos para que puedan ingresar a la sucesión. Ahora, esa convocatoria tendrán que ver quiénes son los que tienen algunas características importantes. Entonces, vamos a clasificar la vocación sucesoria de acuerdo al criterio tanto doctrinal como jurisprudencial que asiste a esta materia. Primero vamos a ver, ¿existe o tenemos vocación sucesoria legal, legítima, ab intestato? La respuesta es sí. Adelante, ¿quién ha levantado la mano? No sé. Bueno, este llamamiento que hace la ley es en caso de sucesión ab intestato, se da porque fallece la persona y ahí deben existir personas que conforman el ámbito familiar y el ámbito jurídico de donde proviene esa persona. En eso podemos hablar de los ascendientes, de los descendientes, del cónyuge y de los colaterales o los transversales. Esas personas que tengan vínculo de parentesco cercano a la persona que fallece son personas que tienen vocación sucesoria y eso lo establece nuestro Código Civil. En segundo lugar, tenemos la vocación testamentaria, cuando el llamamiento proviene de la voluntad, del ejercicio de la autonomía de la voluntad que realiza el testador en testamento. Él es en el testamento, el testador, donde señala quiénes son los que van a ingresar a la sucesión. Y hay que tomar en cuenta de que si estamos en presencia de una
de una sucesión, a ver cómo les digo, si se ingresa a la sucesión tomando en cuenta personas ajenas a la sucesión o personas que están dentro del entorno familiar. ¿Cuándo utilizamos el mecanismo de la sucesión? La sucesión, desde luego, la sucesión testamentaria. Cuando queremos dejar todas las cosas en orden, a tal hijo una cosa, a tal otro hijo otra cosa, al hijo A una casa, al hijo B un terreno, al hijo C otro terreno, al hijo D, dependiendo, va ordenando. Eso se llama, es una nueva ¿cómo se llama? No les diré disciplina, pero una nueva técnica que se utiliza mucho en derecho, que es la planificación hereditaria. ¿Cómo quieren que los hijos reciban? Que pueden hacerlo en testamento o lo pueden hacer fuera de testamento también, mediante la utilización del mecanismo del adelanto de la legítima, o que viene a significar la asignación de los bienes que hace el de cuyos en vida, de tal manera que cuando se abra la sucesión no haya nada que repartir, porque ya lo repartió todo. Ahora, eso ya se verá a qué título y cómo afecta eso en términos de materia tributaria, dónde se paga menos y dónde se paga más. En Bolivia, cuando hay adelantos de legítima, es un poco alto, es 20%. El impuesto a la transferencia como impuesto municipal. Y eso, durante las clases también vamos a estudiar junto con ustedes van a ser expertos ustedes yo les pregunto ahorita, ¿qué clase de impuestos se paga al fallecimiento de una persona? ¿Qué impuestos se paga al fallecimiento del señor X? El impuesto a la sucesión, doctor. El impuesto sucesorio. ¿Y Doctor. hay algo más? Doctor. José Canseco. Daniela. A ver, adelante, José. Adelante. Doctor. Sí. José Antonio. El impuesto a la transferencia, doctor. Ve, justamente para no estar impuesto a la sucesión, a la transferencia, vamos a uniformar todo y nos vamos a poner, en el caso de una sucesión ab intestato, ¿cuánto se paga? Si se paga un impuesto municipal o si se paga un impuesto nacional. Porque ahí hay también otra cuestioncita ahí que es media complicada. Porque a uno no le quieren inscribir en digamos, la declaratoria de herederos, de lo que pueda hacer, si no está pagado el impuesto sucesorio. Si lo pagamos en la renta, ¿cuánto? Y si lo pagamos en la municipalidad, ¿cuánto? Ahí hay un problema. Esas cosas que ocurren en el país, bueno, el tema es recaudar. José Antonio, ¿querías hablar? Sí, nada, doctor, igual iba a decir el impuesto a las transacciones y el impuesto a las sucesiones hereditarias, ¿no, doctor? Claro, ahora hay que ver cuál es impuesto nacional y cuál es impuesto departamental o local. ¿Vean? Eso va a ser objeto de una investigación, porque ya tienen asignada el trabajo para para este jueves que viene, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, cuando pasemos clases el jueves que viene, vamos a señalar qué es lo que van a hacer para la próxima y que va a recaer sobre este tema, sobre cómo se paga el impuesto sucesorio. Abogados especializados conocen el tema. Abogados que no son especializados. Abogados tributaristas puede ser que sepan bien el tema porque están en la práctica. Pero abogados civiles así, simples mortales como nosotros, tenemos que saber también. Y hay que orientar muy bien al cliente. Porque sí, muchas veces cuando se les pregunta ¿cuánto es el impuesto sucesorio? El 5%. ¿Cuánto es el impuesto
a las transacciones el 1%. A ver, otra vez, revise a quién se paga, dónde se paga, cómo se paga, qué formulario se llena, todo eso tienen que saberlo de memoria ustedes. Bien, para terminar, hay sucesión, tenemos vocación sucesoria legal y testamentaria a la vez. La respuesta es sí. Resulta que se hace testamento y en el testamento no se toma en cuenta uno de los hijos. Entonces, si no se toma en cuenta uno de los herederos, ese heredero puede hacerse declarar heredero con notario en la actualidad, ahora, en estos días, y convive juntamente con los herederos testamentarios, porque probablemente haya habido una preterición, un olvido, un descuido que haya hecho el de cuyos, porque el hecho de no señalar a una persona en el testamento no significa que lo está desheredando, cosa que ocurre muy a menudo. No lo nombran, pero a ver, ¿por qué no me nombra? Entonces, si quería desheredarlo, tiene que señalar la causa o el causal o el motivo por el cual se lo deshereda a una persona. Si no, no vale. Esa persona, como hubo un olvido, una preterición de parte del testador en el testamento, puede hacerse declarar heredero, tiene vocación sucesoria porque puede ser hijo, un hijo que no está acá, hace testamento, tiene 3 hijos acá y tiene un hijo en Buenos Aires de que nunca lo vio, pero es hijo. Entonces, hace testamento y los nombra a los 3 hijos de acá y no lo nombra el de allá. El de allá viene acá y con nada más que probar que es hijo ha habido dentro del matrimonio o hijo extramatrimonial, entonces tendrá que hacerse declarar heredero y como tal hay una sucesión testamentaria y una sucesión ad intestam. Las dos conviven, una sucesión mixta y por lo tanto hablamos de una vocación legal y una vocación testamentaria a la vez. De igual manera, cuando el de cuyos hace testamento y deja una parte, hace una mejora en el testamento a través del legado en favor de unos de los testamentos, también podemos estar en presencia de una sucesión mixta. Y por último, la sucesión contractual, la vocación hereditaria y contractual, que, bueno, otra vez, ustedes ya han hecho el trabajo, hasta hoy día tenían el trabajo para hacer el análisis de una sucesión contractual. Hay vocación sucesoria cuando el de cuyo, si no tiene herederos, dispone de la totalidad de su patrimonio en favor de un tercero y teniendo herederos forzosos solamente dispone del 20%. Bien, con esto hemos terminado el tema 3 y la próxima clase vamos a hablar del tema 4, que es la transmisión hereditaria. ¿En qué consiste la transmisión hereditaria? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué origina? Todo eso. Así que, señores, ¿alguna pregunta que pueda quedar pendiente, que pueda quedar en el tintero, que no la quisieron o no pudieron hacerla durante la clase? Eric, adelante. Doctor, ¿cómo está? Volviendo al tema de la transacción en el ejemplo, nosotros sabemos que la delación de la herencia está contenida en el artículo 1002, ¿no es cierto? Entonces, acá se nos establece que la herencia se difiere por la ley o por voluntad del de cuyos manifestada en testamento. En el primer caso, el sucesor es legal, en el segundo, testamentario. El parágrafo segundo establece que entre los herederos legales, unos son forzosos llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley y los otros son simplemente legales que tienen derecho a la sucesión a falta de herederos forzosos y testamentarios. Entonces ahí yo me pregunto, en caso de haber una controversia como la que estábamos viendo en el ejemplo para excluir a la madre y al concebido, este tipo de controversias no debería dirimirse por medio de la voluntad entre las partes procesales. Y yo creo que debería dirimirse por medio del juez, por una sentencia del juez, por el artículo 1002. Es decir, que porque aquí se establece que se pueden instituir herederos por la ley o por voluntad del de cuyos, no por voluntad de las partes en proceso. Y por eso yo tengo esa duda, o sea, ¿por qué podría transarse en eso? Esa es mi duda. ¿Por qué puede transarse en estos casos como en el del ejemplo? Ahora, el tema es el siguiente. Si uno está en un proceso y el proceso es de naturaleza sucesoria, como hemos puesto en el ejemplo,
El tema es, ¿se puede llegar a un acuerdo sin vulnerar la ley? Porque si la transacción, el objeto de la transacción es en contra de la ley y las buenas costumbres, no va a surtir efecto legal. Alguien va a reclamar, alguien puede decir que eso está fuera del alcance de los límites, llamaremos así, de la transacción. Pero aparentemente no habría violación de... En algún momento lo vamos a analizar. No habría, vamos a sacar a colación, no habría violación a la materia objeto de transacción. No habría. Pero de lo que se trata es de llegar a un acuerdo entre las partes sobre un objeto de que ha habido discusión y que en vez de ir en contra del orden público y las buenas costumbres, más bien esto está aclarando una situación que podría ser favorable o bien para una parte o bien para la otra parte, para las dos en conjunto, y ese es el objeto de la transacción, ¿no? Pero de alguna manera lo vamos a volver al tema porque es un tema de discusión, no es un tema fácil, es un tema complejo, ¿no? Gracias, doctor. ¿Algo más? Bien, señores, la clase ha concluido y nos vemos este jueves para el tema 4. Que se cuidan y tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor.